Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el ejercicio de estática que teníamos planteado en la clase anterior del tema momento respecto a un punto. Habíamos planteado una tubería que está desfasada respecto al eje X 15 grados en el tramo que va de O hasta F y tenía una cuerda FL que la sostenía en ese punto. También tenemos la tubería que va de O hasta J con un desfase de 35 grados con respecto al eje X y la cuerda que va de J hasta K, la cual tiene un desfase de 20 grados con respecto al eje Y y un desfase de 55 grados desde la sombra del piso hasta la cuerda. Vemos que la tubería tiene inclinación de 11 grados y 10 grados en el tramo OJ y tiene una inclinación de 15 y 12 grados en el tramo OF. Entonces, la idea acá es calcular el momento respecto al punto O de la fuerza ejercida por las dos cuerdas. Esta cuerda JK va a tener una tensión de 80 newton y esta cuerda FL va a tener una tensión de 60 newton. Entonces, al plantear el momento respecto al punto O, pues vamos a trazar unos vectores radios que van a ir desde O hasta J y unos vectores radios que van a ir desde O hasta F. Entonces, revisemos cómo vamos a calcular ese momento. Entonces, inicialmente planteamos que tenemos un momento respecto al punto O, que es un vector, y ese vector va a ser el resultado de un vector radio que va de O a J, cruz una tensión JK, la cual observamos acá en la figura. Vamos desde el punto O hasta el punto J y desde el punto J hasta el punto K, más el producto cruz del vector que va desde el punto O hasta el punto F y la tensión que va desde el punto F hasta el punto L. Por lo tanto, los puntos que requerimos para solucionar este momento respecto al punto O son el punto O, J, K, F y L. Las dimensiones de la tubería en cada una de sus secciones las tenemos en este lado. Entonces, para el punto O tenemos que es el origen de coordenadas, entonces lo tenemos como 0, 0, 0. El punto J hay que evaluarlo según la sombra y la altura. En este caso tenemos la sombra que proyecta sobre el piso y la altura que tiene. Una vez definidos esos dos parámetros podemos sacar las coordenadas. El punto K lo vamos a hacer de solución por el método de ángulos que ya vimos. Entonces tenemos un ángulo de 20 y un ángulo de 55. En función de esos ángulos vamos a solucionar el punto K. El punto F lo evaluamos similar al punto J, teniendo en cuenta la sombra que proyecta y la altura. Y para el punto L tenemos en cuenta las dimensiones que encontramos para el punto F y de ahí hacemos la operación para calcular cuánto o cuáles son sus coordenadas en X, Y y Z. Entonces para esto pues iniciamos con las coordenadas del punto J. ¿Qué tenemos con el punto J? Pues que el punto J, la sombra es una hipotenusa. La hipotenusa va entre el punto O y el punto J', que es la proyección del punto J sobre el piso. Tenemos la hipotenusa aquí resaltada en rojo. Entonces, si revisamos esa hipotenusa, pues lo que tenemos es que es la suma del cateto que tiene el triángulo que se forma acá con GH y el cateto que se forma en el triángulo IJ. Son los dos catetos adyacentes. Por eso, cuando calculamos OJ lo tenemos como la multiplicación de la hipotenusa que tiene ese triángulo acá por el coseno del ángulo. Entonces tenemos 2.1 que es la dimensión que va de G a H y 2.7 que es la dimensión que va desde I hasta J. Multiplicados por el coseno del respectivo ángulo obtenemos que OJ tiene una dimensión de 4.72. Ese valor nos sirve para determinar entonces el triángulo que se encuentra acá en el piso con el ángulo de 35 grados, en el cual el cateto azul es el adyacente y el cateto verde el opuesto. Por lo tanto podemos plantear que para X nos queda
OJ' coseno de 35 y para Y OJ' seno de 35. Reemplazando el valor de 472 que obtuvimos, hacemos la multiplicación de 472 por el coseno, 472 por el seno y obtenemos 386 y 271. Para la coordenada en Z, que la vemos acá resaltada en morado, tenemos que sumar las alturas que ya trae la tubería más los catetos opuestos de los triángulos que tenemos acá. De tal manera que queda planteado que para Z tenemos que tomar la dimensión de OA, la dimensión de AG, la dimensión de GH, seno de 11, y la dimensión de HI que tenemos en este tramo, que es paralela al eje Z, más la dimensión IJ, seno de 10, que es el cateto opuesto de este lado. Reemplazando los valores, pues obtenemos que Z vale 6.68. Eso quiere decir que las coordenadas del punto J son 3.86 en el eje X, menos 2.71 en el eje Y y subimos 6.68 en el eje Z. Como el punto O es 0, 0, 0, cuando hallamos el radio que va de O a J, pues hacemos final menos el inicial y nos queda que las coordenadas de el radio OJ son las mismas coordenadas de J, que son 386 menos 271 y 668. Ahora, para determinar la tensión JK, que vamos a trabajar por ángulos, pues miramos el triángulo que se forma entre J, J' y K. Este triangulito que tenemos acá trazado tiene un ángulo de 90 en este punto porque tenemos el piso y tenemos el eje Z. Entonces, esos dos forman 90 grados acá. El ángulo que nosotros necesitamos es el ángulo que va del eje al vector. En este caso, sería el que tenemos en la parte de arriba, ya que el de 55 va del vector y toca es la sombra. Entonces, simplemente hacemos 90 menos 55 y obtenemos que el ángulo que se forma con el eje Z es 35 grados. Eso quiere decir que el que va en el eje Z va a ir con coseno, como lo observamos acá en la parte morada, y que los otros dos van acompañados de seno, como lo vimos en la clase anterior. El ángulo de 20 es adyacente al eje Y y es opuesto al eje X. Por lo tanto, nos quedaría que la tensión en X es la magnitud de la tensión JK por el seno de 35 por el seno de 20. La tensión JK en Y sería la magnitud de la tensión JK por el seno de 35 por el coseno de 20. Y la de Z es la que va directamente con el coseno. Ahora, si vamos a verificar los signos, pues simplemente vamos de J hasta K recorriendo los ejes. Entonces bajamos por el eje Z, quiere decir que es negativo. Cruzamos por el eje Y en el sentido negativo y cruzamos nuevamente por el eje X en el sentido positivo. Por lo tanto, los signos son positivo en X, negativo en Y, negativo en K. Entonces, teniendo en cuenta que la magnitud de la tensión JK es 80 newtons, entonces reemplazando los valores tendríamos que la tensión JK en X nos da 15.69 newtons, que la tensión JK en Y nos da menos 43.11 newtons y que la tensión JK en Z nos da menos 65.53 newtons. Teniendo en cuenta eso, pues ya tenemos las componentes en X, Y y Z de la tensión. Ahora, para hallar las coordenadas del punto F, pues tenemos en cuenta que hay una hipotenusa que se forma entre O y E', que es la proyección del punto E en el piso. Entonces, ¿cómo hallamos esa hipotenusa? Pues simplemente tenemos en cuenta que es la distancia AB por el coseno del ángulo de 15 más la distancia CD por el coseno del ángulo de 12 más la distancia DE, que es paralela a la línea del piso. Reemplazando los valores obtenemos que la hipotenusa OE vale 8.03. Entonces, si hallamos los catetos, podemos encontrar las coordenadas en el eje X y en el eje Y. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que como estamos buscando las coordenadas del punto F, tenemos que ver
que a lo que nos da el cateto opuesto tenemos que restarle la distancia de E a F para que nos dé exactamente el valor de la coordenada que necesitamos acá para el punto F. Entonces nos queda en X, pues tomamos que OE coseno de 15, reemplazando los valores nos da 7.75, esa sería la coordenada en verde que tenemos acá. Y la coordenada en Y sería OE seno de 15, que sería toda la coordenada azul que tenemos acá, pero hay que restarle EF, entonces menos EF, nos queda 8.03 seno de 15 menos 1.8 que vale EF, nos da una coordenada de 0.28. Ahora, revisando la coordenada en Z para el punto F, tenemos que revisar que sumamos las alturas que tenemos de la tubería más los catetos opuestos que tenemos en este punto. Entonces nos quedaría desde O hasta A más el cateto opuesto, que sería con el seno de 15, más la distancia de C a B o de BC, más el cateto opuesto, que sería con el seno de 12, y ya llegaríamos a la misma distancia de D, E y F, que están a la misma altura. Entonces simplemente con eso ya logramos, reemplazando los valores, obtenemos el 6.36. Esa sería la altura en Z. Por lo tanto, las coordenadas del punto F serían menos 7,75 en X, porque vamos en el eje X negativo, menos 0.28, que es este tramo de acá, en el eje Y, y 6.36 en el eje Z. Y ya llegamos al punto F desde el origen. Ahora, para las coordenadas que tenemos en el punto L, pues esas van relacionadas con las coordenadas del punto F. Como podemos ver acá, la línea azul oscura nos da la coordenada en X, la línea verde nos daría la coordenada en Y y la coordenada en Z sería 0 porque está en el piso. Entonces lo que tenemos es el 7,75 completo, le restamos el 1.5 y obtenemos el 6,25. Y el 0,28 que nos dio acá, se lo restamos al 5, que es la distancia completa desde la sombra de F, y obtendríamos el 4,72. Eso nos daría que el punto L tiene coordenadas de menos 0,65 en X, 4,72 en el eje Y positivo y 0 en Z. Listo. Entonces, ya teniendo ese valor, vamos a sacar la tensión FL. La tensión FL, pues simplemente planteamos que vectorialmente la tensión FL es igual a la magnitud de la tensión FL por el vector lambda que se forma desde F hasta L, donde F es el inicial y L es el final. Entonces, al hallar el vector lambda, pues hacemos final menos inicial en I, final menos inicial en J y final menos inicial en K. Obtenemos ese valor sobre la raíz cuadrada del resultado de cada uno de las operaciones que se hacen en IJK, o sea, la magnitud del vector. Con eso obtenemos el vector unitario FL, que nos da 0,13 en I, 0,61 en J y menos 0,78 en K. Al reemplazar el valor de la tensión FL que dijimos inicialmente, que iba a ser 60, obtenemos que 0,13 por 60, 0,61 por 60 y 0,78 por 60 nos da 7.8 newtons en I, 36.6 newtons en J y 46.8 newtons en K. Luego, con los valores obtenidos, pues tenemos el radio de O a J, el radio OL, la tensión JK y la tensión FL. Si realizamos el producto cruz, pues obtenemos que primero en I colocamos el vector radio, entonces sería 3,86, en J el vector radio sería menos 2,71, en K 6.68, que es lo que observamos acá en el vector ROJ. En el vector ROL lo mismo, en I menos 6,25, en J 4,72 y en K 0. Luego colocamos la tensión, entonces la tensión en I del JK nos dio 15,69, menos 43,11 en J y menos 65,53 en K. Para el FL nos da 7.8 en I, 36.6 en J y menos 46.8 en K.